Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llaman periodos en la tabla periódica. En la clase anterior vimos que eran los grupos y esos grupos son los que se ubican de manera vertical en la tabla y que tienen unas características muy puntuales. En este caso vamos a hablar de los periodos. Vamos a decir que nuestra tabla periódica tiene 7 periodos, única y específicamente, no puede tener más. Y eso se debe precisamente a algo que nosotros trabajamos en la configuración electrónica, y esa configuración pues planteada desde el punto de vista del triángulo de Pauling. Si ustedes recuerdan, ese triángulo de Pauling solamente tiene 7 niveles de energía. Esos 7 niveles de energía vendrían siendo nuestros 7 periodos. Por eso es tan importante tanto la configuración como la estructura de la tabla, como la estructura atómica que tienen los átomos. Y eso es porque digamos que la estructura atómica me permite organizar la tabla periódica también. Si nosotros hablamos de esos periodos, entonces vamos a decir que son los que se encuentran de manera horizontal en la tabla periódica. Horizontal quiere decir que son aquellos que se encuentran de lado a lado, ¿vale? Tenemos entonces dentro de esos 7 el primer periodo, que solamente tiene 2 elementos, es el caso del hidrógeno y el helio, que sin importar su distancia se encuentran sobre la misma posición. Por eso la simetría de la tabla es tan importante. Por eso cuando yo hago la estructura de la tabla periódica ya tiene que quedar perfecta, y es precisamente pues porque los científicos han tardado su tiempo para darle las características pues a la tabla, ¿no? Entonces si hablamos del primer periodo, hidrógeno-helio, si hablamos del segundo periodo pues ya es un poco más grande porque ya no hablamos solamente de 2 elementos, sino que estamos hablando de 8 elementos: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y finalmente tenemos el neón. Cuando hablamos del tercer periodo también tiene 8 elementos. Ya el cuarto periodo tiene unas características diferentes porque ya en él tenemos 18 elementos. Para el cuarto, quinto, sexto y séptimo periodo ya tenemos 18 elementos. ¿Cuál es la importancia de estos periodos dentro de la tabla o para qué los identificamos? Resulta que en una próxima clase vamos a aprender a ubicar los elementos en la tabla periódica desde la configuración electrónica. Sin tener la tabla, pero conozco el número atómico del elemento, yo puedo hacer la configuración electrónica, puedo hacer la estructura atómica y puedo organizar los elementos dentro de la tabla. Entonces digamos que es como una especie de magia, como una especie de brujería, que era lo que les explicaba la primera vez cuando vimos configuración y el porqué de la importancia de ser tan organizados frente a este tipo de temas. Entonces cuando hablamos de los periodos, vamos a decir que nuestra tablita tiene una estructura muy específica donde contiene 2 picos, y esos picos o esas partes altas o esas montañitas o como usted lo quiera llamar corresponden entonces al primer periodo. Vamos a tratar de hacerla lo más perfecto posible. Obviamente en sus cuadernos sí tiene que quedar la tabla perfecta, porque pues si no, eso altera digamos que el orden de las sustancias que tenemos ahí, ¿no? Entonces estamos hablando del primer periodo. Los 2 piquitos, las 2 partecitas de arriba forman el primer periodo. Luego entonces van a encontrar una nueva división donde van a tener 2 elementos en el lado izquierdo de la tabla y van a tener 6 elementos en el lado derecho de la tabla. Y a ello le vamos a conocer como el segundo periodo. 1, 2, 3, 4, bueno, aquí me hicieron falta, entonces pongámoselos por aquí. Recuerden que su estructura sí tiene que quedar perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Ahí la tenemos entonces. Dice que los que se encuentran de manera horizontal en esa posición van a ser el segundo periodo. Empiezan con el elemento litio, estando en esta posición, y terminan con el elemento neón, estando en esta posición. Aquí solamente teníamos 2, que es el hidrógeno y el helio. Vamos con el tercer periodo, que entonces ya se encuentra digamos que como en la base de la tabla. Aquí también contamos con 8 elementos que inician con el elemento sodio y terminan en el elemento argón. Vamos entonces para nuestro cuarto periodo, que entonces aquí las características digamos que tienden a cambiar un poco, porque ya no estamos hablando solamente de 8 elementos, sino de 18 elementos que se encuentran en esa posición, en esa ubicación.
y es precisamente porque las características y el nivel de energía que se da cuando hacemos la configuración electrónica y cuando hacemos la estructura atómica pues son muy similares, entonces por eso se pueden ubicar en esa posición. Entonces estamos hablando de que todos los elementos que se encuentran en ese cuarto periodo es porque tienen en su estructura atómica y en la configuración 4 niveles de energía, todos los que se encuentran aquí, ahí no hay ninguna excepción. Entonces este arranca con el elemento potasio y termina con el elemento criptón. Vamos entonces para nuestro quinto periodo. Y en este quinto periodo pues también tenemos 18 elementos donde vamos a tener 5 niveles de energía para todos los elementos que allí se encuentren. Arranca con el rubidio y termina con el elemento xenón. Sexto periodo, entonces aquí vamos a tener unas características muy específicas y aquí resulta que en este sexto periodo aparece algo que se llaman las tierras raras y esas tierras raras se denominan así porque su nivel de investigación todavía es como muy endeble, todavía está en proceso investigativo, por eso se llaman así. Resulta que este sexto periodo vuelve y se repite nuevamente acá. Entonces ustedes van a encontrar en su tablita periódica, en la tercera casilla, pueden encontrar bien sea un asterisco y van a encontrar el elemento lantano. Es decir, que como este periodo y este son el mismo, este periodo se llama el de los lantánidos. Y se llaman así porque las características que presenta tanto el periodo número 6 como el periodo número 6 en las tierras raras son muy similares, son muy parecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que el periodo número 6 ya no se compone de 18 elementos, sino que estaríamos hablando de 18 y 14 de 32 elementos. 18 que están dentro de la tabla normal más los 14 que están en las tierras raras, estaríamos hablando de 32 elementos. ¿Qué sucede? Que no los pusieron acá a este lado pues para no dañar la forma y la estructura de la tabla, pues que decidieron añadirle un pedacito a la tabla periódica a la cual le llamaron tierras raras. Y por último tenemos el periodo número 7 que también en la tercera posición, de pronto con 2 asteriscos lo identifican, para denominar a los elementos de los actínidos. Y se denominan así pues porque también al igual que el número 6, pues entonces los elementos de este periodo y este son de una sola familia. Y aquí también entonces no estaríamos hablando de 18 elementos, sino de 32 elementos. Cada vez que aparece un elemento nuevo, pues entonces ellos lo van adicionando, lo van agregando, dependiendo de las características que el elemento tenga. Nosotros para hacer esta configuración electrónica de estos 3 elementos que se encuentran aquí, digamos que no tenemos esas capacidades y es porque todavía el triángulo de Pauling, la máxima cantidad de periodos que tiene 7. Entonces ellos 3 que están aquí no sabemos a qué periodo pertenece, no sabemos a qué grupo específico pertenece, pero los tenemos ahí mientras que nos dicen a dónde los van a ubicar de esa tabla periódica, a dónde los pueden ir metiendo. En caso tal de que eso suceda, pues nuestra tabla periódica tendrían que actualizarla. ¿Qué me interesa de esto? Los periodos son los que se encuentran de forma horizontal. Y adicional a eso solamente tenemos 7, que el número 6 y el número 7 se repiten en las tierras raras. Voy a necesitar que ingresen a la plataforma de Classroom donde les dejo un pequeño trabajo. ¡Chao!